Grandes bendiciones de parte de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Puedas cada día tú ver la grandeza de Dios, cómo el Señor levanta tu vida, cómo el Señor liberta tu casa, cómo la obra de Dios se magnifica a través de la obediencia tuya, a través de la disposición de corazón, que cada día tu corazón esté dispuesto a Dios, que puedas abrir tu corazón a Él y expresarle todo lo que tú sientes, todo lo que anhelas, todo lo que aún quieres entregarle, porque es necesario nosotros entregar al Señor todo aquello que es peso, que es carga sobre nuestros hombros. Muchas veces tomamos cargas innecesarias, cargas que no podemos llevar. Y que Dios quiere que nosotros entreguemos esas cargas, que no ocupemos nuestro corazón de cosas que no podemos solucionar. Por eso es importante entregar al Señor todo peso aún del pecado que asedia, de lo que viene a tu vida, tratar de nublarte la visión, y el Señor quiere que tú entiendas eso, que tú puedas descansar en Él todo el tiempo, que puedas entrar a su presencia y en su presencia derramar tu corazón, abrir tu corazón al Señor y derramar tus lágrimas allí, en la intimidad de Dios, buscándole en el secreto. Lúchate, pelea esos tiempos de intercesión, esos tiempos de clamor delante de la presencia de Dios. Búscale con ahínco, con necesidad. Abre tu boca y exprésale lo que tu corazón aún calla y que nadie sabe. Pero allí en la intimidad, díselo al Señor. Él está allí para escucharte. Él está allí para tomar aún lo que no puedes expresar. Tú dile: Señor, quiero que tú entres a mi vida, que llenes mi corazón de ti. Yo quiero conocerte, Señor Jesucristo. Quiero que tú llenes mi interior, que me sacies de bien. Que sacies mi corazón de bien, Señor. Y el Señor vendrá a ti y te despojará de todo peso, de todo aquello que es muro, que es obstáculo, para que tú le conozcas. Derribará paredes que están allí puestas, cadenas, yugos de esclavitud que están allí. El Señor te hará libre para glorificar su nombre, para conocerle, para amarle. La palabra de vida para este día está en el libro de Reyes, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, el verso 11. Dice la palabra del Señor: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Hay tiempos en los cuales el Señor te permitirá caminar siendo instruido, siendo aún llevado, discipulado,
Son tiempos donde Dios te permite aún apoyarte en una columna fuerte, llámese tu padre, llámese tu madre, llámese aún tu pastor, aún personas que han sido de apoyo espiritual para tu vida. Y no es tal mal que por un tiempo dependamos de la oración de alguien, que por un tiempo nosotros dependamos de la instrucción de alguien, que por un tiempo nosotros dependamos de un Elías. Tanto el tiempo que Dios tenga y que conceda, pero no será por todo el tiempo donde permanezcamos allí apoyados, sino que llegará el día donde tú tienes que tomar conciencia de que hay un propósito en tu vida y que nada ni nadie puede asumirlo si no eres tú. Eres tú el que tiene que asumir el propósito, la asignación que Dios tiene para ti. Es cierto, Dios deja guías por un tiempo, líderes, aún que puedan aportar, y Dios por medio de ellos nos dan, por medio de ellos nos instruyen, por medio de ellos capacitan, por medio de ellos aprendemos, pero hay un tiempo donde nosotros tenemos que actuar, tenemos que entrar en una etapa de madurez, donde el propósito y la asignación que Dios me ha encomendado, tengo que hacerle frente. Porque el Señor mismo hace saber en qué tiempo ya estoy preparado para empezar a caminar, para dar fruto, para empezar a dar fruto en la obra de Dios. Así como hubo un tiempo allí en ese momento donde Eliseo fue confrontado con ese momento donde Dios toma a Elías. Así serás confrontado tú en algún momento donde tengas que afrontar una situación, sea orar por alguien, sea hablar a alguien, sea predicar una palabra, dar una enseñanza, aún dar un consejo. No vas a poder acudir allí a Elías, al Elías más cercano que tú tal vez puedas tener. Es tiempo de afrontar, de saber que Dios ha puesto en tu vida un depósito. Y así como fue allí enfrente Eliseo de ese Jordán y exclamó: ¿dónde está el Dios de Elías? Lo había visto hacer muchas veces a Elías. Había visto el testimonio, había visto el caminar, había sido enseñado con ejemplo, había sido enseñado con palabra, había visto el testimonio de Elías, un hombre de fe, un hombre que caminó aún en contra de la oposición más grande, espiritual y natural, en contra de su propia vida, donde muchos de sus consiervos, profetas, cayeron y murieron y fueron asesinados. No era una falacia, no era una mentira, murieron profetas allí. Y Dios le guardó la vida a Elías por el propósito que había. No permitió que le pusiese la mano encima a aquella mujer despiadada de Jezabel. Eliseo fue testigo de muchas cosas. Mas ahora Eliseo empezaba un tiempo donde él tenía que caminar como caminó su padre espiritual. ¿Qué pasó allí en el Jordán? El río Jordán allí representa aquella separación, aquel momento de separación, donde ya no hay nadie más quien pueda decir o intervenir en la comunión, sino que tengo que asumir la responsabilidad de mi comunión con Dios. Es por mí, tengo que asumirla. Tengo que tener la madurez
Esa separación allí en el Jordán indicaba la responsabilidad, el momento de poner a prueba lo que ya había sido depositado y aprendido, lo que había sido recibido por Elías, porque había sido transferidas muchas cosas espirituales, habían sido transferidas allí. Y fue allí frente a ese Jordán donde Eliseo tuvo que hacer frente a esa prueba, tuvo que pasar esa prueba y realmente tener la fe de que como Dios estuvo con Elías, estaría con él. Y que como caminó Elías en integridad, él también debería caminar en integridad. El Señor estaría con Elías, así como estuvo con Elías, estaría con él. El Señor lo había dicho y Elías se lo transmitió. Si tú me vieses partir, si tú me vieses partir, entonces recibirás una doble porción. Una doble porción no solamente de unción, sino de fe, de fe. Él no se quedaría allí al otro lado del Jordán, él cruzaría. Hay muchas cosas que nos llevan a dar un paso más tal vez que tu padre, un paso más tal vez de lo que viste anteriormente, un paso más. Dios siempre nos va a demandar más para avanzar, más para creer. Y es el tiempo, este es el tiempo donde el Señor está tomando esa generación de Eliseo, que no significa, como muchas veces enfatiza y el Señor me lo hacía ver, no simplemente una generación joven, es una generación que le cree al Señor y que está llevando a cabo un propósito que tiene que continuar, que le ha sido demandada la continuación de un propósito que empezó una generación atrás. Si tú formas parte de aquel ungimiento de la generación de Eliseo, de lo que Dios ha tomado en este tiempo, debes de soltarte al Señor completamente. La generación de Eliseo es una generación que estará escondida en el corazón de Dios. Tal vez Elías no sabía quién era Eliseo, pero Dios sí conocía quién era y le reveló la manera clara cómo llegar a donde estaba Eliseo. El Señor mismo le guiaría para que él continuara con ese llamado. Hay una generación que se está levantando en este tiempo justo, en esta hora, que ha visto sus padres con anterioridad, padres espirituales que tuvieron un tiempo donde Dios usó y ciertamente Dios ungió y derramó para el tiempo lo que se tenía que hacer, pero ahora toma el Señor. No mires edad, porque muchos enfatizan que la generación de Eliseo es una generación de jóvenes. Y no solamente miramos en el orden cronológico, sino miramos en los corazones que están tomando otra vez, retomando la antorcha, tomando lo que Dios está empezando a hacer en este tiempo final. Dios reveló de manera clara a Elías quién era Eliseo, el llamado y la asignación que Dios había delegado para el profeta. Y aunque nadie conocía a Eliseo, y aunque no era famoso ni aún siquiera estaba en la escuela de profetas allí, ni siquiera estaba allí entre ellos, Dios lo sacó del mismo lugar donde él estaba sirviendo a sus padres.
estaba bajo sujeción de sus padres. Es muy grande de ver cómo Dios toma y llama. Y Eliseo no se quedó allí esperando tal vez la confirmación, él cogió inmediatamente. Si tú miras cómo fue el llamamiento de Eliseo, te vas a dar cuenta de cómo él hizo, de cómo él dejó todo y aún dice que lo que él trabajaba, todo lo que él hacía allí lo dejó y avanzó al llamado. Una generación llamada por Dios al secreto, al negarse, al dejar todo, porque él estaba ocupado con los bueyes, pero Dios lo llamó y lo ungió. Como Dios te llama a ti en este tiempo y en esta generación, para que empieces a tomar madurez y a ejecutar lo que Dios tiene para tu vida. Que no esperes que nadie te indique, que nadie te diga cómo hacer, que esto, que aquello, que te force, o que tú dependas de la oración de un tercero para que digas, necesito que ores, que hagas esto por mí. Cuando estás llamado ya a madurar espiritualmente, cuando Dios te llame a hacer algo, Él se encargará de todo, de marcarte aún con la unción, de darte el Señor esa fuerza. No tendrás que forzar nada tendrás que forzar, porque Dios mismo hará lo que tiene que hacer, pondrá a la gente adecuada, todo lo que Dios tiene que hacer. Porque el Señor toma en este tiempo a quienes abran brecha espiritual para clamar, para rogar. Fue Dios quien llamó a Eliseo y fue Dios quien le respaldó. Fue Dios quien hizo en él lo que tenía que hacer, y en el momento justo, en el momento indicado, puso a Elías cerca de él para que le enseñase. Eliseo no se rehusó, se sometió, se sujetó, y allí recibió bajo sujeción, bajo sometimiento, esa unción de parte de Dios. Por eso la generación de Eliseos que Dios está llamando será una voz profética que no se mueva tras los dones humanos, tras las avaricias, tras el engaño, sino que dará un mensaje de parte de Dios, un mensaje diciente, un mensaje, quieran o no quieran escucharlo. Será una trompeta con un sonido correcto, para el tiempo correcto, para el tiempo adecuado. Se moverá por lo que otros le digan, porque sabrá quién habla, qué voz le habla. Discernirá claramente la voz de Dios, porque en el secreto la ha conocido. Asumirá también con responsabilidad, con entereza, con obediencia a Dios, como instrumento de Dios, como ese llamado que Dios hace. Porque es Dios el que llama, el que capacita y el que unge. Por eso hay que despertar en este tiempo y ya no nos dejar para después lo que se debe hacer en el tiempo indicado. Y Dios quiere que tú despiertes, que cada día te metas más en el secreto con Él, que le busques,
que no esperes otro tiempo. Este es el tiempo donde Dios está tomando a los suyos, los está llamando por su nombre, los está llevando a lo íntimo de su secreto para hablar al corazón, para que cumplas todo aquello que Dios ha querido hacer contigo, porque es Dios el que lo hace, es Él el que lo hace, es Él el que ejecuta ese llamado en tu vida, y es necesario entenderlo así y asimilarlo así. Y yo oro para que en tu vida cada vez más sea lleno del poder de Dios, sea lleno de la presencia del Espíritu Santo y puedas asumir cada día esa entrega en la presencia de Dios, con disposición de Dios, que te puedas alinear con el Espíritu Santo, que te habla al corazón y te estremezca cada día, le puedas ver, conocer, entender y poder fluir en lo que Dios tiene para ti. En el nombre poderoso de Jesús seas muy bendecido, bendecida y lleno y llena del poder de Dios, de la unción de Dios, de la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Amén y amén.